Ya, de pronto si me puede aceptar mi otra cuenta de la No me, computadora para... no me ha llegado la invitación todavía. Ah, ya, un momentito. Sí, igual yo le envié a su correo ¿Ya? para que me pueda revisar los capítulos, pero Ya, ya ahorita ya le voy a mostrar el archivo. ya voy a ver. Ya, de pronto ya le llegó la notificación de la solicitud. Déjame ver. No, no me ha llegado. ¿No? Ahí me llegó, recién ahorita me llegó. Ya. Y me voy al correo para ver. ¿Cuándo me enviaste? Se lo envié el miércoles Paul, de la semana no, pasada. Paul Morán, Manuel, ese. Sí, ese soy yo. Ya. Ya le voy a compartir la pantalla. Un ratito. Ya. Ya. Ya la vez pasada, si no me equivoco, yo te mandé a hacer algunas observaciones, ¿no? Sí, sí, me mandó a hacer 3 observaciones. Por ejemplo, aquí en el, ¿cómo se llama? En el objetivo general, usted me mandó a que, por ejemplo, yo tenía que analizar la deuda externa y su incidencia en el riesgo país. Usted me mandó a poner la evolución, como quien dice, para ser un poco más específicos y no abarcar todo lo que tiene que ver con la deuda externa y todo lo que tiene que ver con el riesgo país. Ya, esa era una por ese lado. Y también me dijo que en la parte del estado del arte, de aquí, yo tenía como un poco desordenados eh, los autores. Por ejemplo, de aquí tenían un tema de deuda externa, acá tenía riesgo país, deuda externa, riesgo país. Entonces usted me dijo que lo agrupe de un solo tema. Por ejemplo, aquí tengo, los primeros son de riesgo país, riesgo país, y los otros son de la deuda externa, de la otra variable. Ya. Esa fue la segunda observación. Y la tercera observación que usted me dijo fue que en la definición de cada una de mis variables, yo tenía un autor de la definición. Usted me dijo que le aumente 2 autores más. Y aquí le tengo los otros 2 autores, aquí del riesgo país y de la deuda externa. Aquí están las tres definiciones hechas. Y nada más eso son las observaciones que usted me hizo ese día. Entonces, por eso, de pronto, si desea revisar completo nuevamente el documento, igual se lo envía a su correo. Eh, entonces, yo ya le estaría solicitando eh, más que todo la solicitud, pues, para poder pedirle el estadístico A. Perdón, he estado yo silenciado.
¿Me escuchas? Sí, economista. Ya estaba hablando y pensé que Yes. me Ah, había no, no lo he silenciado. escuchado. Disculpa. Ya, entonces, ya, Marco, el capítulo 1 ya, por mi lado ya déjalo ahí, no me voy a poner más detalles. Ya, Ya. en la parte del capítulo 2 tenemos ya la metodología, tipo de investigación, tú me dices que es no experimental, cualitativo, enfoque Ah, sí. cuantitativo. Ya. Eh, Tú vas a hacer un análisis, vas a probar una hipótesis, desarrollo de investigación, el objetivo de investigación, problema definido. Ya, pero tienes que especificar que es un análisis correlacional que vas a hacer, porque tú quieres medir en la hipótesis. ¿Dónde tienes la hipótesis? Acá arriba creo que tienes la hipótesis, ¿no? Sí. Tú tienes una hipótesis. Claro, yo igual creo que más abajo tengo Esta, especificado la la- correlación que voy a hacer. ya, pero tienes que especificar, las fluctuaciones de la deuda externa afectan al riesgo país en el Ecuador. Ajá. Entonces acá, deuda externa, clasificación de la deuda externa, técnicas de recolección de datos. Ahí están más abajito están las especificaciones de cada objetivo que voy a desarrollar en las estadísticas descriptivas o inferenciales. de, de correlación de Pearson. Y abajo donde dice en el objetivo 3 se aplicará el método de regresión lineal usando el software SPSS con las variables de estudio de esta manera se conocerá Ya, qué tan grande es. pregunto. ¿Sí Sí, sabes dígame. manejar el SPS? Yo, no, Sí, perdón. yo el SPS yo sí lo sé manejar. Yo sé manejar IBIOS, Stata, SPS. Y también sé hacer la modelación en Excel. Pero yo te pregunto, ¿tú sabes manejar SPS? Sí, bueno, me están enseñando. Yo tengo un primo que él sabe usar ese programa y entonces él me está ayudando con eso. Ya, ya, porque Y por ese lado no hay problema. cuando vayas a hacer el modelaje, yo te voy a, o sea, trabajas con SPS, debes indicar aquí la versión del SPS con la que vas a trabajar. Aquí, Ah, la versión de SPS, ya. tienes que indicar, así como dices 2019, tienes que indicar la versión. Cuando vaya a realizar el estudio. Sí, tú tienes que indicar de qué versión del programa estás trabajando, porque de acuerdo a eso te muestra la forma de las pantallas. Porque tú lo Ah, que pero, o vas a sea, hacer son unos print de pantalla. Tú comienzas a modelar, declaras las variables, pones las pantallas y todo eso lo vas a presentar. Entonces tienes eso, pero eso sería ya cuando ya vaya a ejecutar el programa. por supuesto. Ah, ya, pero por ahora no le pongo nada, solo lo dejo No, hasta ahí, ¿verdad? tienes que ponerle, porque estás indicando, pues no es que tú vas a decir que vas a trabajar con la versión SPS. Entonces, ¿con cuál versión vas a hacer? Ah, ya, le especifico la versión entonces nada más. Sí, aquí tienes que Ya. especificar con qué versión de SPC vas a trabajar, con la 7, 8, 9, 10, con cuál versión vas a trabajar. Eso tienes que Ya, especificar. Y Excel. listo. Se utilizará el programa SPS versión tanto y Excel 2019. Sí. Ya vas a trabajar con esos dos. ¿Y cómo? Pero si ya tienes el SPC para que el Excel. Pregunto. Es es la recopilación de datos nada más. La recopilación de datos. Sí, ahí es que como quien dice para ordenarlos. Igual yo lo quise integrar ahí porque igual lo voy a usar Excel. Ya. Recopilo datos así y ahí después se ingresa al Para SPS. esto lo utilizas como plataforma. Sí, Excel. como plataforma. Iría también algunas eh, imágenes del Excel también. Imagen, ¿cómo cuáles? O sea, me refiero a así como Scriptshot, como usted me decía, Scriptshot, ¿Ya? ¿De? de donde están los datos nada más, creo yo, Ah, sería. allá, Ajá. allá, porque ahí los datos, puede que sí los pongas. Puede que sí los pongas. Sí, sí, yo creo que sería que los pongas como anexo. Pero eso ya esos datos ya los pondrías en el anexo. En el anexo. Claro,
Ajá, porque de ahí lo que tú puedes declarar es que la información tú la obtuviste de la base del Banco Central, ¿sí? Del Banco Central de Ecuador, Claro. y porque básicamente tú lo que vas a generar es el SPS, y por aquí tengo el SPS, te voy a mostrar. Recording in progress. A ver, voy a acá, eso carga. Está cargando. Aquí. Ya. Ahora te piden a ti el SPS. Yo creo que tengo un SPS. Aquí está. Ah, ese. Yo, por ejemplo, tengo la versión 2.0, pero es IBM SPS que yo tengo. IBM Esta SPS. es la versión que yo tengo. Entonces yo tengo que, dependiendo de la versión que tú trabajes. Ah, ya. Hay algunas, y eso sí tienes que especificarlo. Ya. Entonces aquí en el SPS, tú cuando vas a generar la regresión, ya, aquí tú tienes que ir poniendo las variables. Entonces aquí obviamente tienes que declarar cada una de las variables. Aquí los datos, cada una de las variables que vas a tener, los nombres de las variables, y de ahí comienzas a hacer todo el modelaje. ¿Ya? Entonces todo esto, cuando ya tengas los datos y vayas a hacer la metodología, todo esto me tienes que mostrar. ¿Me explico? Y eso te voy a revisar. Ah, ya. Eso Ya. te pregunto, si sabes. Porque al rato a la hora yo te voy a preguntar si hiciste o no hiciste, y te voy a decir de dónde lo sacaste. No, no, Sí, no, no se preocupe. Igual ya no es que yo te voy a dar tengo una ahí, clase de eso, ojo. perdón. No es que te voy a dar de una clase de eso sí lo quiero aclarar bien, porque ya la clase de eso va más allá del enfoque. Yo te puedo guiar en el proceso de qué es lo que tienes que revisar, cómo lo vas a obtener, cómo lo vas a trabajar, eso sí. De ahí la metodología, eso sí tienes que manejarlo. Yo lo que te puedo son guiar con libros en donde puedes revisar, donde puedes trabajar. Eso quiero tenerlo bien, que lo tengas bien claro. ¿Sí? Ah, ya, listo, sí, economista. No, y ya voy a ver la versión, cuál es la versión de ese programa, y le estaría especificando ahí y también le comunico a usted para... Ajá, porque ahí, esta es la versión, bueno, ya no es tan reciente. Esta versión ya es de hace 2 años atrás. Y ahorita debe haber una versión más nueva. ¿No? Caramba, no he abierto alguno. Ya. Entonces, eso. Mira, tú puedes hacer en Gretel, puedes hacerlo en SPE, en SPS, puedes hacerlo en Stata, puedes hacerlo en R, en Ibius. O sea, tú en cualquiera de esos programas tú los puedes hacer y yo te los puedo revisar porque esos programas yo sí los manejo. Si manejo un poquito y me defiendo con Ibius, si me defiendo con Gretel. O sea, sí me defiendo con esos distintos programas. Entonces, no hay problemas en la metodología con la cual tú vas a trabajar. Inclusive si lo vas a hacer en Excel, si lo vas a hacer en Excel, hasta en esta opción tengo la idea de cómo se hace, ¿no? Ah, ya. Entonces, por eso te digo, eso es lo que te pregunto, ¿qué metodología vas a hacer? Porque, Sí, hasta ahorita tengo pensado la del SPSS. ya, Eh, igual ya,
como le digo, mi primo es o sea, él es experto en eso. O sea, más o menos, él, no es que más o menos, él sabe utilizar ese programa. Igual le voy a preguntar la versión cuál es y él me va a enseñar todo sobre eso, todo, todo, todo. Cómo utilizarlo, cómo ingresar los datos, las variables, todo eso. Ya, correcto. Ya, listo. Entonces, muy bien. Se aplica el modelo de correlación de Pearson. Esto de aquí es prácticamente, aquí debes especificar mediante una regresión lineal. Sí, aquí abajo lo tengo ya. Ah, ya, para el En el desarrollo objetivo 3 ahí dice. del objetivo 1, objetivo 1, ¿dónde tenías el objetivo 1? No sé, bueno, este es el que yo tengo. El objetivo 1, arriba en la sinopsis. O sea, ahí más arriba. 1, 1, Ahí 1. Aquí está. está. Esto lo voy a asombrar para que no se me vuelva para atrás. Objetivo, analizar la evolución de la deuda externa y su incidencia. Eso es lo que tú quieres determinar. Entonces, voy a copiar todo esto. Las fluctuaciones de la deuda externa afectan al riesgo país. Y el tema es análisis. Análisis de la deuda externa y su incidencia en el riesgo país. Ya, está bien. Esta es mi hipótesis. Eso que tiene que ver con la relación. El objetivo es analizarlo de... Entonces, esto va a copiarlo acá abajo para estar sub y baja, sub y baja, sub y baja. Entonces, a lo mejor lo voy a poner un nuevo documento. Bueno. Bien, entonces en la metodología, esta es la unidad 2. Aquí tú recién empiezas en el capítulo 2, marco teórico, marco metodológico, empiezas a especificar lo que vas a trabajar. Vas a trabajar modelo de investigación no experimental, enfoque cuantitativo, utilizar recolección de datos. A ver, enfoque cuantitativo, porque se va a utilizar recolección de datos Sí, de secundarios. tipo Ya, cuantitativo. aquí tienes que decir obtenidos. Aquí debes de especificar obtenidos de tienes que especificar de dónde vas a obtener esa información. Sí, en la sinopsis está eso, Pero aquí en la economista. metodología tienes En que, los boletines del Banco Central, arriba lo tengo. ya, eso lo tienes que, sí, está bien arriba, pero esta es la parte metodológica. Aquí tienes que, Ah, ya lo tengo que volver a especificar aquí abajo. tienes que especificarlo, porque esta es la parte metodológica. La metodología, tú vas a decir qué vas a hacer, cómo vas a trabajar los datos, qué tipo de proceso vas a hacer, qué tipo de inferencia estadística vas a hacer. Ya, eso tiene que estar aquí debidamente identificado. ¿Sí? Ya. Entonces aquí, Sí. entonces en un comentario es, ya, el tipo de investigación, el programa, no me acuerdo dónde te lo puse. Métodos, a ver, cuantitativo. Bueno, no sigamos aquí. Deuda externa, ese tipo. Y se probarán las hipótesis durante el desarrollo investigativo, el desarrollo de investigación, ya que se ha delimitado como objetivo datos secundarios obtenidos de tipo cuantitativo y se probarán hipótesis durante el desarrollo de la investigación, ya que se ha delimitado y definido el objetivo de investigación o problema. Se han definido las variables dependientes e independientes, más la revisión bibliográfica relacionada a la deuda externa. No, pues aquí tú tienes que decir modalidad y tipo de investigación. La modalidad, aquí en la modalidad, que yo te lo voy a poner abajo, no le estás diciendo. En la modalidad, tienes que decir cómo lo vas a hacer. Por ejemplo, tú sabes que vas a trabajar
tienes tus variables, independiente, dependiente. Aquí vas a decir que vas a trabajar con una regresión lineal simple, o de repente es múltiple. Puedes decir que es lineal simple o regresión múltiple. Una de las dos. Déjame ponerlo en español. ¿Sí? De acuerdo de lo que yo abajo había puesto, he visto que lo he puesto como del modelo de correlación de Pearson, que eso es básicamente un modelo de regresión que vas a hacer. Ya, entonces, eso lo tienes, lo especificas acá. O sea, todo eso es lo que aquí te estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo vas a especificar aquí. O si quieres, lo agregas dentro de este párrafo, pero eso debes de especificar en esta partecita, porque estás diciendo modalidad y tipo de investigación. Tienes que decir aquí qué es lo que vas a hacer, qué modalidad de investigación vas a trabajar en la parte estadística. Ahí vienen las variables, tienes deuda externa, estás declarando las variables, independiente, deuda externa, y dependiente, riesgo país. Diciendo que el riesgo país está en función de la deuda externa. De ahí haces la operacionalización de las variables, de ahí dependiente, deuda externa, fuente, y aquí eso. Esta es la correcta, aquí está bien, pero esta se llama operacionalización de las variables. Igual tienes que hacerlo acá arriba. Quizás te muestre redundante, pero tiene que estar indicado. Lo vuelvo a ingresar entonces. No es que lo vuelvas a ingresar, sino es que tiene que estar aquí declarado. No lo vas a poner igualito. No, pues ahí ya. Lo tienes que especificar. Los datos secundarios obtenidos a través de canales electrónicos públicos, como es el Banco Central del Ecuador, como es el BID, como es la CEPAL, como es, qué sé yo, los distintos lugares en donde tú vas a poder tener acceso a esa información. Entonces, eso lo vas a poner aquí. ¿Sí? Y en el enfoque cuantitativo, ¿por qué es cuantitativo? Porque vas a hacer inferencia estadística. Entonces, en la inferencia estadística tienes que decir el modelo. En la inferencia estadística se basa en que yo voy a hacer un análisis correlacional de Pearson. Este análisis correlacional de Pearson involucra tal cosa, no se va a evaluar tal cosa. Eso tienes que describirlo aquí. Esto es básicamente describir lo que tú vas a hacer para llegar a tu investigación. Es decir, cómo vas a trabajar la información. ¿Me explico? Ya. Eso es lo que tienes que describirlo aquí. Ya, Ya listo. Las variables, ya está bien. Aquí, dimensión pública y privada. ¿Por qué público y privado? Pregunto. ¿Por qué es público y privado? Porque abarca la deuda externa. ¿Ya? Es lo que abarca. Tanto de parte pública como la parte privada. Sería la deuda externa e interna. O sea, de la parte privada. O sea, las dos. Ya. Todo esto es dimensión. Sí. Ponle aquí no, aquí no debería ser esto. Aquí público y privado no viene al lugar. ¿Qué se le pondría entonces? Aquí lo que tú tienes que poner es los niveles de dimensión, el nivel de la deuda, porque esto está hablando de la deuda externa, de la deuda externa, y ahí se especifica pública y privada, deuda externa pública y privada, registrada en el Ecuador. Registrada y ahí tienes que decir
¿De dónde lo vas a sacar? Porque la deuda pública, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale la deuda pública? La deuda pública sale de las cuentas nacionales. Y eso lo vas a tomar de instrumento de medición, el Banco Central del Ecuador. Ahí vas a tomar, que es una fuente secundaria, donde tú vas a ir y, porque esta deuda pública, ¿qué es? Es una variable. Tú vas a Sí. tener en Excel un vector, un conjunto de datos, una serie de datos. Vas a tener una serie que va a ir del dato 1 hasta el dato n. Entonces, eso, la dimensión, o sea, de dónde, ¿qué es lo que vas a evaluar? Tú vas a evaluar la deuda pública. Entonces, la deuda pública, bueno, aquí está mal, deudúa, está mal escrito. Tú vas a evaluar la deuda pública externa. Entonces, la deuda pública externa, tú estás analizando tanto la deuda pública como la deuda privada, que se encuentra registrada en las cuentas nacionales. Lo puedes poner en las cuentas nacionales. Lo pones así. La fuente, aquí ya tienes la fuente. Entonces, así tendrías que ponerlo acá. ¿Ya? Y Ya. este espacio yo no sé por qué lo has dejado. Eso tienes que corregir, ese espacio que está ahí. Ah, ya. Sí, se me ha ido de más, parece. Eso está de más. Eso yo no sé por qué lo has puesto allí. Y tienes que eliminar ese. Sí, ya le voy a arreglar. Ya. Y la dependiente, riesgo país. Entonces tú prácticamente vas a tener dos variables independientes. Porque al momento que tú lo estás trabajando como deuda pública y deuda privada, tú vas a analizar las dos por separado. Porque tú mismo lo pusiste, es deuda pública y deuda privada. Entonces tú en el análisis de correlación de Pearson vas a medir el efecto que tiene la deuda pública por un lado y la deuda privada en otro lado. Tú lo expresaste así en la parte de acá arriba. No, Problema. yo decía la dimensión, pero más específico, ¿cómo sería? Entonces le dejo en la... Es que tu metodología se tiene que basar a tu planteamiento. Ah, ya, entonces sería en las dos. En las dos se haría entonces el estudio. Aquí tú estás hablando en el planteamiento. Ya tú me estás mencionando, déjame ver, según millones, ya. Estás hablando sobre, mira, tú estás hablando sobre la deuda pública del Ecuador. Te estás diciendo, aquí yo no veo que me estás haciendo, estás de deuda externa, ¿ya? Esta es lo que yo te mencionaba abajo, deuda externa. Tú no me estás hablando aquí de deuda privada. Yo no veo que me hables de deuda privada. No, sí, es de las dos, porque hablaba de la dimensión, o sea, de todo lo que abarca las dos. ¿Ya? Pero aquí en el planteamiento del problema, ¿dónde está que me mencionas la deuda privada? Ah, ya, deuda interna y externa. Ya, aquí está. Entonces, esto debes utilizar, deuda interna y externa. Ya, una cosa es la deuda interna, la otra la deuda externa, ¿no? Sí, por eso le había puesto en la dimensión, la Entonces pública y acá, privada. no, tienes que utilizar la misma, no, aquí no es que utilicen un aspecto y el otro en otro. No. Aquí se utiliza pública y privada. Aquí ya no vas a decir pública y privada. Externa e interna tienes que utilizar. La misma nomenclatura que dice acá. Externa e interna. Sí, tienes que manejar con el mismo concepto que está arriba, porque son aspectos teóricos. Entonces, como que tú estás diciendo, por un lado voy a analizar un contexto y por otro lado voy a revisar otro contexto. Entonces, como que al momento dejas al que está leyendo, dice, bueno, ¿y qué mismo? O sea, tú me estás hablando por un lado la deuda privada, entonces la deuda privada vas a medir por un lado todo lo que se endeudó el sector privado. Entonces, y el sector privado que se endeuda con el exterior. Por ejemplo, las empresas A, B, C y D del Ecuador pidieron préstamos al BID. Entonces vas a medir esa deuda, que es pública deuda ecuatoriana, pero es deuda privada. En cambio, cuando hablas de deuda interna, que te estás refiriendo a la deuda que tiene el Ecuador, que le tiene que pagar a quién? Al BIES, por ejemplo, que por lo general tienen al BIES como una especie de caja chica, donde cada vez que necesitan, hacen que el BIES compre bonos del Ecuador y toman los recursos del BIES para
hacer lo que quieran hacer a nivel público. Entonces estamos hablando de dos contextos totalmente diferentes. Y Claro, esto, es verdad. en la dimensión, estás ampliando por un lado de una cosa y por otro lado de otra cosa. Entonces eso estaría mal. ¿Me explico? Sí, economía. Ya, Entonces, entonces, esto de aquí tienes que corregir. ¿Sí? claro. Ahí le pongo entonces externa e interna, sería. Entonces aquí Claro. tiene que tener coherencia. Por algo haces el planteamiento, ¿no? Tiene que tener coherencia con el planteamiento. Debe tener coherencia con el planteamiento. ¿Ya? Para el lado de acá abajo, el riesgo país, mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras. Ya. A ver, aquí, ¿quién es riesgo país? ¿Qué es el riesgo país para ti? ¿Quién es el riesgo país? Es un indicador que mide el nivel. Ya. Tú me estás hablando de indicadores. ¿Cómo lo calculas? Eso tú tienes que declararlo en la metodología. Aquí, en el estado del arte. Tú vienes al estado del arte y aquí tienes que declarar, o sea, tú tienes que decir qué es el riesgo país. Aquí yo veo que dices el riesgo país, los factores, ¿y por qué tienes tanto espacio aquí? Ya. Los factores que afectan al riesgo país incluyen el déficit, tal. ¿Qué mide el riesgo país? Indicadores en qué consiste. Ya. Factores al riesgo. Aquí te falta, factores al riesgo, importancia de medición del riesgo país, deuda externa, deuda interna, ya. Consecuencia que trae la deuda externa, clasificación de la deuda externa, fundamentación. Ya, aquí te falta. Aquí tienes que decirme cómo se calcula el riesgo país, porque tú vas a medir el riesgo país. Entonces me Sí. tienes que especificar aquí en esta parte cómo se calcula, cómo lo vas a calcular tú. ¿Dónde tienes esa parte? No, pero yo no voy a calcular el riesgo país. ¿Cómo entonces, o de dónde lo vas a obtener? Eso ya, esa es la información del Banco Central, de la Ah, CEPAL. eso, pero eso tienes que especificarlo, pues, mijo, aquí. Eso Sí, tienes que... estamos abajito. No, acá, Ah, abajo, abajo. aquí en la base teórica. ¿No ves que es una variable? Tiene que estar explicada. Aquí, en el capítulo 2, ¿no ves que es tu variable? Es tu análisis de estudio, es tu Ese, marco teórico. abajo, ahí en las bases teóricas. Por supuesto, aquí tú tienes que decir, a ver, ¿qué es? Ya el riesgo país es algo que frente a las operaciones financieras afecta, ¿ya? El riesgo es ya, aquí tienes que decir cómo se calcula. ¿Dónde te indica? Aquí te dice que, aquí te está diciendo qué es, estás diciendo qué mide, ¿está bien? Ya por ahí, ¿te has comentado algo? ¿Qué indicadores se consideran? Se consideran estos Para indicadores. medir el riesgo país. Ajá, sí, Ajá. pero ¿cómo se lo calcula? Yo sé que tú no lo vas a calcular, tú simplemente vas a tomar, pero tienes que saber cómo se calcula, cómo se obtiene esta información. No ves que tú vas a hacer un análisis correlacional. Tú vas a medir el efecto de esta variable, que es el riesgo país, con respecto a la deuda externa. Entonces, si tú vas a hacer un análisis correlacional, tú sabes que la deuda externa, tenemos la deuda externa interna y la deuda externa y deuda interna. O sea, tenemos esos dos tipos de deuda que eso lo tienes que definir también bien. ¿A qué te vas a concentrar? Tú lo has declarado en el planteamiento como deuda externa y deuda interna. Acá, en el planteamiento. Tú lo declaraste como deuda externa. Aquí yo no veo que hablas de deuda pública ni deuda privada. Entonces, mira, aquí estás hablando de deuda externa, aquí te lo estoy sombreando, porque tiene que guardar relación lo que dices arriba con lo que dices abajo, porque si no me estás hablando de Pinocho y luego terminas hablando de Condorito, como que te sales del tema. Entonces estás hablando de deuda externa, y aquí hablas únicamente de deuda externa, aquí yo no veo que hables sobre la deuda interna. Entonces, bajo ese contexto tendrías que agregarle esas definiciones acá. Entonces aquí tendrías que aumentar
Aquí tendrías que, porque para que tenga consistencia con lo que estás poniendo en la dimensión de las variables, lo que es deuda interna. Pero de ahí no sé, ya el tema, porque el tema solo dice deuda externa, no importa. Deuda externa, perdón. Ya, entonces es solamente involucra la deuda externa. Es que yo me estoy basando en lo que tú estás poniendo. ¿Me explico? Porque ese es tu planteamiento, lo que tú estás El poniendo. planteamiento está solo de la deuda externa. Ya, entonces, entonces tienes que enmarcarte en lo que es la deuda externa. Y tienes que explicar bien qué es la deuda externa para ti. ¿De dónde nace la definición de deuda externa para ti? ¿Qué involucra la deuda externa? ¿Sí? Entonces, eso lo tienes que especificar acá en el planteamiento del problema. Ya, la deuda externa, haciendo una descripción cronológica de la deuda externa. Ya, pero ¿qué es la deuda externa? Sí debería haber un pequeño párrafo de que te indique acá, aquí un pequeño párrafo, En el planteamiento del problema también le pongo como un tipo de definición. no como un tipo de definición, sino que involucra. Deuda interna, deuda externa que involucra. ¿Por qué? Porque es la parte que te está dando porque la problemática. O sea, la deuda externa, ¿qué te motivó a ti? Acuérdate que la problemática es lo que te motivó a realizar este trabajo de investigación. Entonces tiene que estar aquí definido. ¿Qué es lo que te involucra la deuda externa? ¿Qué es lo que mide? Porque en función de eso es que viene tu metodología, que es de donde nace la variable dependiente y la variable independiente por la cual has decidido analizar el riesgo país. Ya que tú estás hablando del riesgo país como variable, ya está bien, pero tienes que mostrar dónde está la correlación, porque tú vas a hacer un análisis correlacional entre la una variable y la otra variable. Entonces tienes que mencionarlo aquí en el planteamiento. Yo no veo que lo has mencionado. Pero ese es mi tercer objetivo, pues, Sí, pero es que tú lo medir la correcto. correlación. Es que los objetivos tienen que estar declarados aquí, en la situación problemática. Es tu problema, es el problema. Aquí tú estás declarando el problema que te está que te motiva el tema. Aquí lo tienes que redactar. ¿Sí? O sea, tiene un pequeño párrafo, un pequeño párrafo. Sí, porque te soy muy honesto, la situación problemática, así como la tienes, la veo como muy sintética. Muy sintética. ¿Ya? Entonces, yo ahorita te estoy revisando y estoy viendo que lo que me estás poniendo esté en coherencia, eso es lo que yo te estoy evaluando. Que tenga coherencia lo que tú me estás poniendo en la parte metodológica con lo que tienes en los objetivos y con lo que tienes en el planteamiento. Entonces, ya te estoy mostrando que tú me estás hablando de una cosa y lo que dice arriba estás hablándome de otra cosa. Entonces, como que te está saliendo de contexto. Entonces, Ah, ya. todo tiene que estar encaminado, porque si no, tú me estás diciendo, nos vamos para la playa, pero estás agarrando el camino que te lleva a Guaranda. Y te va a decir, ¿y por qué nos vamos para Guaranda si vamos vía la costa? ¿Por qué te vas por otro lado? Entonces, más o menos así es como, eso es lo que yo te estoy evaluando. De repente llega, Ah, ya. pero el procedimiento no es el adecuado. No sé si me hago entender. No, sí, sí, economista. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, tienes que, si tú ves que yo cuando te he revisado esto, no he sido un poco pragmático porque esto tiene que estar encadenado a lo que vas a presentar eso. O otra cosa sería, si te vas a basar estrictamente en lo que dice acá, te tocaría cambiar toda la parte de abajo y ajustarlo a lo que aquí has puesto. No sé si me explico. Claro. No, no, es que ahí ya tengo solo la deuda externa, entonces ya hay que solo cambiarla abajo nada más. Y aumentar lo que me dijo nada más. Entonces, eso tienes que, por eso te digo, tienes que guardar consistencia lo que dices abajo con lo que estás poniendo arriba. O sea, tiene que ser uniforme la lectura. ¿Ya? Sí, está bien. Y en la justificación, aquí tú tienes que decir por qué es importante. Por qué es importante conocer. Esto es ver. Resulta que visualiza alcanzar la ejecución, magnitud del problema, llegó tanto, trascendencia del problema. La cronología debe permitir entender y determinar la necesidad de comprender. Aquí
permite entender y determinar la necesidad de comprender y entender. Estás hablando, aquí está, este párrafo está mal redactado. Aquí te lo voy a poner, ojo, está mal redactado este párrafo. ¿Sí? Trascendencia del problema, analiza la cronología de la deuda externa que permite entender y determinar la necesidad de comprender y entender cómo afecta al riesgo país. No estás diciendo mucho, tienes que mejorar ese párrafo. Factibilidad de estudio, el proyecto, ¿ya? Vulnerabilidad. Ya, aquí tú estás hablando de la justificación. Tienes que decirme por qué. No veo que me contestes en algún párrafo esa pregunta. Tú tienes que especificarme por qué es importante realizar este estudio. Eso tú tienes que mencionarme. ¿Por qué es importante realizar este estudio? Ah, es importante